Alfredo Figueroa, en Aristegui Noticias. Imposible no hablar ¿de qué? Madre mía. De lo que domina la agenda. De lo que domina la agenda, ¿no? Buenos días, Alfredo Figueroa. Buenos días, Carmen. Que no es el Cruz Azul en esta ocasión. Hoy no es el Cruz Azul. Hoy no es el Cruz Azul. Ojalá. No, ¿qué domina la agenda? ¿Qué está atrapando la atención la agenda del mundial, mundo? ¿no? Llegó Trump, decíamos la semana pasada, buenos días al auditorio. Buenos días. Llegó Trump a jugar el juego nuevo, creo yo, que es este nuevo discurso y este nuevo relato imperial que surge desde el Capitolio en una imagen muy poderosa e interesante, con todos los simbolismos que representa, y vivimos un día de, digamos, el nuevo imperio que está intentando producirse desde el punto de vista, al menos, del relato público, político, y no hay ningún medio de comunicación en el mundo, ningún rincón, que no haya tomado como central la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos y el conjunto, digamos, de amenazas que ha desarrollado y proferido especialmente para México, pero no exclusivamente para México, como un actor que va a venir, digamos, a jugar el juego de las distorsiones de la realidad y a poner en escena algunas prácticas, pero sobre todo un discurso muy importante. Yo te decía que me impresionaba un poco la puesta en escena de, se ha analizado mucho, ¿no? Pero primero, digamos, su familia, en la línea primera, del lado izquierdo, cuando él está tomando protesta en el evento que se hace. Y atrás de él, inmediatamente, los grandes, digamos, dominadores de la agenda digital del mundo, como es el caso de el señor Mark Zuckerberg. Bezos, evidentemente el neonazi Elon Musk. No, él dijo que no fue un saludo nazi. Bueno, fíjate que... No, a ver, es que salió, dice, es muy barato, no dijo sí. Muy barato, esa crítica, a ver, ya es cansina, dijo. O sea, sí. No fue un saludo nazi, o sea, no. Pero eso, parecía, es que sí. Eso es lo... No, es que, a ver, Carmen, lo que es interesante es que discutamos algo. Oiga usted, eso es un saludo nazi. O sea, eso es un saludo nazi, perdón. Y luego tenemos que discutir si eso que vimos todos, que vio todo el mundo, eso no es verdad. Eso que exactamente esto que acabamos de hacer tú y yo. Poner en duda si eso no es. Oiga usted, esto es un limón. No, cuidado porque podría no serlo. Y este es el permanente juego sobre las cosas. Mira, aquí está. Es la industria de mentir. Él dice, bueno, estaba yo saludando ahí a gente. Sí, claro. Elon Musk. Sí, bueno, luego no sé qué está haciendo la roqueseñal, ¿no? Ahí. En algún punto lo hará. ¿Hay dudas? Perdón, ¿hay dudas de lo que está haciendo? Lo hace, además se voltea y lo hace para el otro lado. ¿De veras? Bueno, ahí está. A mí me parece que eso no tiene ninguna duda o sea, lo que me parece, Carmen, es que justamente se trata de negar lo que nos dice la percepción, nuestros ojos, lo que nos dice la evidencia en cada momento. Justamente eso se trata. Justamente se trata de poner en entredicho la realidad para construir otra realidad. Entonces ahora tenemos incluso a presidentes del mundo defendiendo a Elon Musk, diciendo, pues ese nombre absolutamente, ya vemos lo que dice Milei de él, ¿no? Que es un hombre que cuida la libertad pura, que llegó justamente a lograr que esa plataforma que hoy es X, que era Twitter y ahora es X, sea la plataforma de la libertad absoluta. Ha declinado Zuckerberg, el dueño de Meta, de Facebook, de Instagram y todas estas otras cosas, a revisar si la información que se va a estar presentando en esas plataformas es verídica o no es verídica, y por lo tanto ya no se trata, y Occidente tiene que plantearse esto de manera muy acabada, de si aquello que estamos viendo, percibiendo
en todas las redes sociales es o no verdad. ¿Ese señor está tomando protesta o no está tomando protesta? Sí. Es decir, pero es exactamente el tipo de discusión política que estamos empezando a tener a lo largo del tiempo. ¿Qué me llama profundamente la atención? Me llama la atención que Trump haya salido con esa línea de súper ricos, ¿no? Y ya un poco más allá el gabinete, digamos, en términos de cómo... Los ultra ricos les llamó Biden. Sí, bueno, los ultra ricos, ¿no? Diciendo la cantidad de cosas que permanentemente dice. Yo no sé si escuchó el auditorio cosas como las que plantea con relación a los migrantes, por ejemplo, diciendo que más del 50% de los migrantes son asesinos, que están en Estados Unidos, ilegalmente. ¿Basado en qué? ¿Basado en qué? En nada. En nada. Es que no... 50%. Dijo, sí, más del 50% de los migrantes que están aquí, que vamos a expulsar pasado mañana, son asesinos. ¡Qué horror! ¿Y de dónde sacó el dato? No importa, Carmen. No importa, porque la realidad ya no importa. Lo que importa es que le creas. Lo que importa es que estés capturado por esa emoción, ¿no? No importa si eso es real o es falso. ¿Cómo se puede afirmar una cosa así? Bueno, Trump, con el poder que tiene, con la potencia que representa a Estados Unidos desde el punto de vista militar en el mundo, desde el punto de vista económico, llegó a invadir la agenda, pero esa práctica que vimos de Trump no es exclusiva de Trump. Está en muchos de los liderazgos que hay en el mundo, en presidentes que hay en el mundo, y vale la pena detenernos con mucho cuidado a qué es lo que está pasando con la democracia, entre comillas, en el mundo. Regresamos con eso, si te parece. Volvemos. Bueno, estamos de regreso en esta mesa con Alfredo Figueroa. Bueno, pues escuchamos esta revisión que haces, este análisis sobre, pues sí, el significado de las imágenes, o sea, lo que refleja esta toma de protesta de Donald Trump el pasado 20 de enero en la rotonda del Capitolio. Y sí, desde luego, dentro de sus invitados, pues destacan estos que tú mencionaste, los gigantes tecnológicos y de comunicación, pero también hay otros, ¿no? Estaba hasta Bernardo Gómez por ahí, por ejemplo. Sí, por supuesto. Carlos Slim. Claro, Carlos Slim, los súper ricos del mundo. Hay ahí un dilema que es interesante, creo que es un dilema que está en la discusión pública. ¿A quién atiende Trump? ¿A esos súper ricos? ¿O esos súper ricos están supeditados al poder político que Trump representa? Y creo que ahí hay una definición interesante respecto de lo que va a venir en términos generales. Yo creo que tienen esencialmente un acuerdo de intereses que sí pasan, desde luego, por lo económico y todo lo demás, pero sí me parece que lo que está haciendo Donald Trump en general, a diferencia de lo que piensan otros, es que Donald Trump, en aquellos súper ricos que no están siendo funcionales a los intereses que él tiene, pues tiene los instrumentos y las herramientas para doblegar, ¿no? O para ir en contra de los intereses que esos ricos representan. Y está haciendo un juego en donde el poder político también se vincula al poder económico, no solamente en base a acuerdos racionales, sino amenazas explícitas, Carmen, ¿no? Porque uno no entendería cómo hay un corrimiento de algunos de estos súper ricos, que por cierto en la campaña no estuvieron en la lógica de apoyar a Trump, como es el caso de Elon Musk, ¿no? Sino más bien de mantenerse al margen o incluso apoyar a los demócratas. Y inmediatamente a la llegada del poder de Trump hay un corrimiento inmediatamente hacia allá. ¿Qué es lo que ocurre un poco con nuestros propios súper ricos, ¿no? Cuando uno ve a un hombre como Carlos Slim, que inmediatamente que hay un nuevo poder, no importa si ese poder tiene rasgos democráticos, autoritarios, autócratas, etcétera, inmediatamente está sentado a la mesa, es el nuevo, el que dispone sobre las distintas cosas, o por ejemplo, como los vimos en esa fiesta hispana, ¿no? A muchos de ellos, digamos, festejando la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Es decir, pero incluso la representante de México. La representante, esta mujer de Altagracia Gómez, entiendo que se llama, también en la fiesta hispana de la llegada de un hombre que se ha cansado de plantear que tiene un odio cuasi fascista por
especialmente los mexicanos, en esta lógica. Entonces, estas cosas las pasamos como por alto, ¿no? Como que es normal. Como que es normal. Pero sí que festejamos aquí, ¿no? ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué está pasando en México? Y creo que la gran pregunta es ¿qué va a pasar en los meses y años venideros? Ya decíamos la semana pasada, creo que hay un cambio de juego muy importante, por lo menos, o en principio, en términos de cómo se va a tener que conducir el gobierno de México. Al gobierno de México le han venido a cambiar, digamos, esta suerte de hegemonía discursiva, de agenda, de estar imponiendo cuál es la temática que tiene, ha venido a modificarse y hay preguntas que vale la pena poner en valor. ¿Cuál va a ser la posición de México frente a la discusión de todo lo que va a hacer Trump y está haciendo Trump? Se llama unilateralismo, ¿no? Es decir, lo que está planteándole al mundo es, a mí, ustedes sigan haciendo lo que quieran, yo me salgo del problema climático que hay en el mundo. A mí, ustedes sigan haciendo lo que quieran, yo voy a extraer petróleo. Ustedes sigan haciendo, es decir, yo no tengo, ni voy a participar en los instrumentos, digamos, de acuerdo con el mundo. Yo soy el productor de un imperio y les impongo estas condiciones. Si les parece bien, qué bueno. Si les parece mal, qué bueno. ¿Tipo emperador? Tipo emperador. Ya veremos si esas condiciones que pretende imponer son solo producto de un relato locuaz o tienen un asidero luego en la realidad en términos de lo que va a ir sucediendo, que es parte de lo de ir comparando la realidad con el relato de Trump. En teoría tendrían que estar cientos de miles de migrantes saliendo por las fronteras hacia México, pero esto no está pasando. Aunque parezca que sí, aunque todos los diarios estén hablando de eso, no es lo que está pasando realmente en la frontera en este momento. Bueno, no digo que lo despreciemos o que no sea un asunto relevante lo que va a hacer. Lo que digo es que... O lo que está pasando ahorita, el tamaño que tenga. Es un tamaño, pero es un tamaño todavía moderado respecto de la grandilocuencia del relato en todos los medios de comunicación del mundo. Bueno, ¿qué me parece muy, muy relevante en términos de este unilateralismo? ¿Cómo va a jugar México con esta lógica de unilateralidad? Hay 3 temas puestos a la mesa, los 3 temas que hemos venido discutiendo: el tema del crimen organizado, el tema vinculado a la migración y el tema vinculado a las relaciones comerciales, económicas y los posibles aranceles entre México y Estados Unidos. Yo creo que en los 3 flancos, o lo que se advierte en los 3 flancos, es que va a haber acciones unilaterales por parte de los Estados Unidos. Y frente a esas acciones unilaterales, la pregunta es ¿qué es lo que va a hacer un país? Y eso nos hace, desde toda perspectiva, Carmen, tener que replantearnos. Un poco lo que yo creo con este gobierno es que tiene que replantearse los términos en los que ejerce el propio poder al interior del país. Porque tienes una presidenta, o un relato hoy, que llama a la unidad. ¿A la unidad de qué? A los que, bueno, imagínate, que convocaron a la división. Claro, no solo... 6 años convocando al enojo, a la división y al odio. Y ahora a la unidad, pues entonces... Es muy complicado que eso pase. Pues sí. Los que se pasaron de los autores de acabemos con el Poder Judicial, de los autores de acabemos con los órganos constitucionales autónomos, de los autores de odiemos a la oposición, de los autores de no platiquemos entre los diferentes, de los autores de yo soy la que puede hablar a nombre del pueblo de México. ¿Nadie más? Nadie más. De los autores de estoy haciendo todo esto porque es lo que me mandató el pueblo de México. Oiga usted, fíjese que del otro lado de la frontera un señor se va a voltear y a decirle, fíjese usted que el pueblo de los Estados Unidos me mandató a aplastarlos a ustedes. ¿Cómo ven? Es decir, es exactamente el mismo tipo de argumento. Mi pregunta, mucho más interesado, evidentemente, en lo que va a ocurrir en México, es ¿bajo qué premisa se va a reconstruir, a reconsiderar el propio gobierno las acciones que ha venido manteniendo a lo largo del tiempo? Porque lo decía Buscaglia aquí hace un momento, que siempre trata de poner políticas públicas. O sea, respuestas técnicas para ver... Técnicas y políticas para dar soluciones. En un momento para hacer cosas específicas. Sí, Carmen, en un momento en el que a nadie parece importarle que haya una respuesta técnica, sino quién gana el relato público, ¿no? Y es parte del problema. Este país
tiene un debilitamiento brutal por décadas en instituciones encargadas de garantizar cómo entraba el dinero a las campañas electorales. Lo que ha habido es un debilitamiento de las instituciones que se encargaban de proteger que no hubiese dinero del crimen organizado en esto. Esas instituciones están destruidas y el planteamiento de los últimos 6 años y del propio gobierno actual ha sido devastar, precarizar a las instituciones que se encargaban no solamente de procurar justicia, sino de investigar los asuntos asociados a este tema. Aquí hay un tema muy relevante independientemente del planteamiento que haga el señor Trump. Hay un vínculo. Hay que sí que tampoco lo hacían, ¿eh? ¿Qué? O sea, estoy de acuerdo que se devastó la institucionalidad judicial, pero tampoco se le puede hacer un monumento a la justicia respecto a estos temas. O sea, no hubo investigaciones importantes de ningún tipo respecto al financiamiento del crimen organizado a las campañas ni cosa por el estilo. No, pero, digo, estaba mal, el tema es que puede ser peor. Perdón, pero íbamos en una dirección de constituir órganos profesionalizados en las unidades de fiscalización. Estábamos en la idea de construir una fiscalía independiente que fuese capaz de entrar en esa lógica. Estamos en la lógica de poder construir unidades de inteligencia financiera que tuvieran esa relación. No estoy diciendo que estuviera bien. Estoy diciendo pero que... se rompió ese proceso. Pero es que ni siquiera existe la condición de posibilidad hoy. Ya no. No, ya ni siquiera el esfuerzo de la intención. ¿Cómo vas a investigar? ¿Y con quién vas a investigar? La relación que hay, notable, muy relevante, entre el crimen organizado, que no solo es narcotráfico, el crimen organizado y el financiamiento de las campañas en México. ¿Cómo? O sea, ¿dónde están los técnicos? ¿En qué institución están los técnicos? Que van a evaluar eso, van a profundizar y van a actuar. ¿No lo tienes, Carmen? ¿No lo tenías, como bien dices, o estabas en la producción de esa realidad y hoy no lo tienes? Bueno, ya... Dinamitaste la posibilidad. Bueno, y además es acabar con un poder que tenía un montón de problemas, de corrupciones, de lo que tú me digas, pero que estaba profesionalizándose a lo largo de décadas. Es decir, esto es un problema muy relevante. Yo veo una respuesta del gobierno de México racional frente a algo que es evidentemente irracional por parte de la respuesta de los Estados Unidos, ¿no? Vamos a poner albergues, ya empezamos a platicar, dice la presidenta esta mañana, empezamos a platicar Vamos a estudiar los decretos. Vamos a estudiar los decretos. A ver qué dicen. A ver qué dicen. Bueno, entra en 2 semanas, no se preocupen, ¿no? Pues no entró hoy. Cosas de esta naturaleza. Lo que me parece es que hace, o tendría, por lo menos en la lógica de la presidenta de México y del grupo gobernante, que reflexionarse si las formas, porque es muy parecida la forma en la que Trump asienta sus verdades que las verdades en las que se asentó la destrucción de buena parte de las instituciones mexicanas en 100 días. Uh-huh. Están basadas en mentiras, en patrañas. Es exactamente el mismo tipo de comportamiento. Nada más que ahora la víctima eres tú. Es decir, la víctima de la mentira eres tú. Hay ahí, pues, un componente... Alguien les dijo que los bullying de México ahora tienen el bullying... Sí, el bullying gigante que el PAN, creo que va a jugar a... Bueno, es que está a la vista de todos. Yo veo una reacción, también oía a Andrea hablando de comunicación, veo una reacción de gente que seguramente dice, miren, ya llegó un bully más grande, ¿no? Y entonces estamos viendo cómo la arrogancia del gobierno de México empezó a disminuir frente a eso y seguramente que se advierte desde las redes una risa socarrona respecto de ese comportamiento, ¿no? Y ya ha reaccionado la presidenta de México, lo cual me parece una locura, diciendo aquellos que apoyen eso son traidores a la patria. Es el tipo de relato en el que se mueve. Se va a buscar unanimidad. Hay una ruptura civilizatoria, dice Jacobo Dayan en un artículo esta mañana. Yo diría, hay una cosa un poquito más grave. Hay un desprecio por la verdad. Hay un desprecio por la razón. Hay un desprecio por la construcción de acuerdos. Lo que hay es, a mí no me importa mucho lo que esté pasando en la cuadra, mientras en mi calle yo imponga cuáles son los términos de la relación con los demás y soy el más grandote de mi calle, ya lo que opinen los demás me importa poco. En la realidad que no es eso,
Creo yo, Carmen, que lo que Trump está haciendo es estableciendo los términos de una negociación sobre distintos temas que va a poner a la mesa y en torno a los cuales va a actuar con estas amenazas sistemáticas, con la generación de temor, con la generación de prácticas de este tipo, y ahí va a haber... Antes de hablar del garrotazo, y luego hablamos. Es correcto. Estos son los términos nuevos en los que no es que nos sentamos a la cooperación, aquí no hay ninguna cooperación. Aquí o haces esto o empieza un problema más o menos importante. Tú vas a ser el tercer país seguro, se acabó. No hay, parece, discusión sobre esos términos. ¿Cómo debería reaccionar México? ¿Cómo debería reaccionar México? La presidenta de México frente a los embates de un hombre de estas características. Yo creo que es una reflexión muy relevante a tener y, repito, creo que hace, como ha ocurrido a lo largo de toda la historia mexicana, revisar en los grandes procesos que ha vivido México, siempre ha habido, y de esto también en literatura, una relación con lo que está pasando en el exterior para revisarte, para reconstruirte, para replantearte las cosas, ¿no? Si México no aprovecha esta oportunidad, en cierto sentido lo es, para replantearse los términos de su propia lógica política, creo que estará en serias dificultades para aprovechar este tiempo nuevo. ¿Y cómo debería ser, según tu punto de vista, ese replanteamiento, esencialmente? A mí me parece que tiene que con toda seriedad plantearse cuál es el tipo de Estado mexicano que queremos producir. Me parece que con toda seriedad tenemos que entrar a un tema que es una emergencia nacional, como es la muerte, como son los desaparecidos, y dejar la historia esta de que todo está bien y de que no ha sido el fracaso más grande de muchos años, el número de personas fallecidas y asesinadas que tenemos en México y el número de personas desaparecidas que tenemos en México. Y que tenemos que iniciar un proceso de reconstrucción institucional en un momento que hay una exigencia internacional respecto del comportamiento de las policías, de los jueces, de los investigadores, de las fiscalías, de la relación y la responsabilidad que tienen los estados en cada uno de estos asuntos, en cómo se financian las campañas políticas del país, en cómo democratizas auténticamente a los partidos políticos. Creo que es un momento absolutamente relevante para dar respuestas de ese tipo en una cosa que va a ser una batalla, ya lo dice Zuckerberg, una batalla cultural. Respecto de una inflexión y por lo tanto una batalla, porque ahí te tienes que colocar en uno de los lados. Y por muchas diferencias que tengas con Trump, estás procediendo en los mismos términos que él. Entonces, claro, a mí me parece que uno se tiene que colocar en esas batallas en uno de los lados. Y uno de esos lados me parece que es la edificación de un nuevo Estado mexicano con condiciones auténticamente nuevas respecto de cómo van a funcionar las instituciones y la sociedad, Carmen. Porque cuando seguimos hablando de la transformación, estamos hablando de nada. ¿De qué transformación me hablan? Estamos hablando de la transformación que destruye, pero no edifica nuevas instituciones públicas. Entonces es una enorme oportunidad para hacer ese planteamiento, más allá de la lógica, ya vendrán ahora, digamos, los típicos a decir, claro, pues es que se trata de opositores, los analistas opositores. No se trata de eso. Se trata de ver cómo te reflejas ante esta amenaza, frente a este planteamiento internacional, planteamiento de tu vecino, de tu socio comercial, para replantearte las cosas de tu propio país. Nunca hemos dejado de tener conexión, particularmente con Estados Unidos, pero también con el mundo, Carmen, en términos de los grandes eventos mundiales, desde la colonia para acá, porque la independencia de México tampoco se entendería, y empezando por ahí, sin las reformas borbónicas en Europa. Sí, por supuesto. Es decir, todos los eventos importantes, y si consideramos que este es un nuevo juego, hay quien ha hablado de una nueva era, de una nueva época, de la era Trump, etcétera, tendría que representar un replanteamiento de los términos al interior de una amenaza de ese tamaño a la vida e instituciones en México, en un nuevo esquema global. Creo que eso sería deseable, aunque veo muy poca voluntad, más a más del talento, de ponerse en ese modo. Porque hasta ahora estamos en la lógica de funcionamiento interior que se parece mucho a Trump y se parece poco a la realidad civilizatoria de un país que quiere construir instituciones públicas.
Eso es lo que creo que tenemos a la vista. Ni más ni menos. Alfredo Figueroa, como siempre, gracias por estar aquí. Seguimos hablando. Buenos Seguimos días. hablando. Buenos días. Buenos días. Regresamos después de la pausa. Tenemos más esta mañana. Volvemos. Alfredo Figueroa. En Aristegui Noticias.